Problemas de personal, problemas de recursos económicos, acusaciones por parte del sistema político sobre la cristalinidad de su trabajo son algunos de los asuntos que atraviesan hoy a los fiscales y las fiscales en nuestro país. Bienvenido, William da Rosa. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Igual es una confusión común con mi apellido. Sí, no sé por qué, pero bueno, mil disculpas. No, por favor. William, estos son tres de los puntos, pero realmente, ¿qué sienten ustedes cuando el sistema político los está interpelando todo el tiempo acerca de su probidad, acerca de si hay connivencia de intereses o no? Podemos hacer una conclusión ya clara, ¿no? Cada vez que se investiga a personas vinculadas al poder o que tienen determinada trascendencia, ya sea política, mediática o vinculada a algunos aspectos de criminalidad más grave digo a escala de crimen organizado, narcotráfico, la Fiscalía empieza a ser un blanco de ataques. En este caso ha pasado que cada vez que se investiga el poder político o cuestiones vinculadas a la administración pública, inmediatamente las personas investigadas y los entornos la emprenden contra la Fiscalía. Yo creo que acá el diagnóstico es claro, se quiere anteceder una influencia previo a que el caso termine en vía judicial. Cómo llegar a condicionar la decisión de los fiscales para que no formalicen, atacándolos en lo mediático, en lo público. ¿El sistema político no tiene derecho a cuestionar? Esa distinción es fundamental. Todos los imputados de este país y del mundo entero cuestionan a los fiscales que los investigan. Evidentemente, una persona que es investigada ve en el fiscal un enemigo, podríamos decir. Entonces, la crítica, el cuestionamiento, la visión negativa es algo absolutamente esperable. Ahora bien, cuando esa crítica pasa a un señalamiento o a una especulación o a una suspicacia de que el accionar de la Fiscalía está malintencionado, direccionado, ya estamos en otro terreno. Porque estamos hablando que el funcionario público que está encargado de investigar a la política, por ejemplo, cada vez que realiza lo que la ley le impone, pues estamos hablando acá, a un fiscal no se le antoja hacer esto. Sino alguien va y presenta una denuncia. Si esa persona quiere decir, me presentaron una denuncia para perjudicarme políticamente, eso no es un tema que incumba a la Fiscalía, incumbe a la política. Si alguien hace esas valoraciones y después se discutirá, pero cuando se presenta una denuncia, la Fiscalía lo que tiene que hacer es investigar. Esa es su obligación. Si investigando se encuentran elementos objetivos suficientes de que hay un hecho con apariencia delictiva, la Fiscalía tiene que imputar. De vuelta, no tiene otra opción. No es que se le da la chance de decir, usted analice, no vaya a perjudicar a una persona que está en una carrera política, alguien que se presenta a una intendencia, alguien que se presenta al Parlamento, a la presidencia, no lo haga. Piénselo, los fiscales no pueden hacer esas evaluaciones. Sería gravísimo que un fiscal piense con mirada política. Entonces lo que tiene que hacer es imputar o archivar sin importar las consecuencias. Tienen esos cuestionamientos desde afuera, digamos, desde la política, pero también han planteado que dentro de la Fiscalía, su propia jefa, digamos, la fiscal de corte, tampoco ha tenido, les ha dado el apoyo que ustedes pretendían. ¿Siguen viéndolo de la misma forma? Y el hecho de que esté permanentemente yo en medio de comunicación, hablando de estas cuestiones que son institucionales, no son meramente corporativas. Porque acá yo no estoy defendiendo el accionar de un fiscal o de una fiscalía en particular. Yo estoy diciendo, hablando en términos generales, detectando un problema, presentándolo, lo hemos llevado ante la Corte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la ONU. Acá estamos hablando de temas institucionales que nosotros esperábamos que la dirección de la institución realizara esa defensa institucional. Y no lo ha hecho. Se ha llamado silencio. Ese silencio es una falta de apoyo, porque no solo para el fiscal que está en el caso particular, sino que hay otro fiscal que tiene una investigación similar, que está condicionándose por esa situación. Porque dice, bueno, ahora cuando dé el primer paso, esto es lo que me va a pasar. Van a salir mediáticamente a matarme, porque
Ha sido lapidario el ataque contra fiscales que intervienen en estas causas. Pensemos en la fiscal Estela Alciaturi, en la fiscal Alicia Goen, en la fiscal Silvia Portero, en la fiscal Sandra Fleita y muchos otros fiscales, Mariana Alfaro. Lo pongo en nombre para que nos demos cuenta, los fiscales de Artigas que imputaron en la causa Caram. O sea, todos estos fiscales han sido blanco de ataques por realizar el trabajo que tienen la obligación de hacer. ¿Han tenido reuniones o los ha recibido la fiscal de corte? Nosotros teníamos reuniones bipartitas, o sea, lo conversábamos en el mano a mano, y eso se cortó. Se cortó porque las respuestas no aparecían, porque los reclamos que nosotros planteábamos no llegaban a buen puerto. Entonces lo ¿Pero se pasamos. cortó de parte de ustedes? ¿O Y de qué sí, lado? obviamente. Creo que a la Fiscalía le convenía seguir en ese ámbito, si total nos estaba diciendo a todos que no. Y esto seguía postergándose. Y existieron decisiones, aparte de la fiscal general, que condicionaron esa situación. Cuando se sacan resoluciones que ahí sí, yendo a lo corporativo, limitan derechos del colectivo de fiscales, como es el uso de licencia, lo llevamos al ámbito tripartito. En el ámbito tripartito estamos conversando. Hoy vamos a tener la tercera reunión y la voluntad de negociación de la Fiscalía no parece tan clara, o sea, no se está dando, no está fluyendo el diálogo y nosotros hemos ensanchado la base de negociación, incluyendo ahora aspectos presupuestales, de tal forma que la Fiscalía y la asociación puedan cooperar, no cogestionar. La que manda es la doctora Ferrero, porque es la fiscal subrogante establecida por la ley. Nosotros podemos cooperar en un diagnóstico que lo vemos claramente. Hay faltantes de recursos, faltantes de personal. La Fiscalía está en un ahogo presupuestal absoluto que no le permite desarrollar la tarea que después le exigen que desarrolle. Entonces, en eso que podríamos cooperar, ni en eso está fluyendo el diálogo con la Fiscalía. William, a propósito del ruido que hay en torno a la Fiscalía, un ruido que, si se quiere, comienza cuando, digamos, hay un nuevo código del proceso penal que le da más potestades a la Fiscalía. Jorge Díaz lo encabeza. Jorge Díaz hoy es el prosecretario de Presidencia, y tenemos este último episodio que se dio en el programa Al Hueso, en donde el vicepresidente de la Asociación de Fiscales, Ricardo Percivale, dijo que fue perjudicado por el propio Díaz cuando tenía investigaciones importantes de narcotráfico y de corrupción, y fue trasladado por el propio Díaz. Te pregunto, por un lado, si esto no agrega al ruido que ya hay sobre la Fiscalía, si tuviste algún tipo de intercambio con Percivale sobre este caso en particular, y si piensan accionar de alguna forma, ahora que aparte de Percivale a ser citado por Javier García, quien ha tratado a la Fiscalía como el partido de Fiscalía, al Parlamento para que aclare estos hechos. Bueno, primero, no es un tema que nosotros hayamos discutido en una asamblea, en una comisión directiva, o sea, no es un tema gremial. Y yo, obviamente, tengo el mandato de hablar sobre temas gremiales, de hablar discutidos colectivamente. Fue algo que surgió en una entrevista que se le hizo al vicepresidente de la asociación y es un tema que él puede profundizar y dar las explicaciones, porque yo ni siquiera estaba en la Fiscalía en el momento que sucedieron los hechos de los que estamos hablando. Lo que sé es versiones. Yo tendré una postura determinada al respecto, pero eso no es algo que hoy tenga una discusión gremial. Por otro lado, ahí vemos también cómo la utilización política de la Fiscalía, en el sentido, ¿no?, de personas que el senador García ha criticado rotundamente a mi colega Percivale. Ha dicho cosas bastante fuertes respecto de su trabajo como fiscal de lesa humanidad. Y ahora se vale de palabras que dijo el doctor Percivale para utilizarlo políticamente. Por eso esas son cosas que la gente tiene que ver también cómo se da el debate en materia política respecto de la Fiscalía. Pero perdón, el tema no es un tema de la Asociación de Fiscales que un fiscal denuncie que fue trasladado y que lo haya perjudicado. Esto se discutió internamente en la Asociación de Fiscales en el año 2012. Digo, para traerlo al presente. Sí. Nosotros estamos hablando de 3 frentes de batalla, podríamos decir. Carencia de recursos, ámbito presupuestal, discusiones con la fiscal general, ataque del sistema político. O sea, para tener otro frente de batalla con parte del gobierno, podríamos decir, tendría que haber para analizarlo, tenía que haber un planteo de parte, en este caso, tal vez del doctor Percivale, y analizarlo colectivamente si hay algo para realizar. Eso hoy
no está arriba de la mesa. No es un tema que nosotros, desde el punto de vista gremial, lo hayamos discutido como para debatirlo públicamente. Ustedes no pueden actuar fictamente, digamos. No, lo que pasa es que... llamar a Percival y decirle, bueno, ¿cuáles son las denuncias concretas? Pero es el vicepresidente de la Asociación de Fiscales. Si lo hubiese querido plantear en el ámbito gremial, lo planteaba perfectamente y no lo ha hecho. Me parece que es algo que surge de una entrevista con Valmeri, que son 2 horas en la que se habla profundamente de muchísimos temas, y surge allí, y claro, de una entrevista de 2 horas donde el doctor Percivale habrá hablado de muchísima cosa muy nutrida respecto de la tarea que realiza como fiscal y de lo que ha sido su trayectoria y su carrera como fiscal, y obviamente desde el oportunismo y de lo efectista se toma un fragmento para darle una dimensión pública en la que hoy nosotros necesitamos que el foco esté dirigido hacia estos planteos que nosotros tenemos. Bueno, hay una cosa que acabas de decir. El hecho de que ustedes necesiten que el foco esté en planteos más estructurales no implica que esto sea un título efectista, más allá de que alguno lo pueda usar. Hay una denuncia concreta, dice, yo fui perjudicado y he sido sacado cuando estaba investigando casos complejos. Entonces, es decir, por lo menos hay una especulación por parte del propio fiscal acerca de las razones por las cuales fue movido. Velo como quieras desde el punto de vista comunicacional, pero la denuncia está hecha y es pública. Yo lo que digo es que el doctor Percivale dice esto desde el año 2012. O sea que si alguien tuviese interés en profundizar sobre esto, se lo hubiesen consultado desde el año 2012. Digo que hoy, en 2025, 13 años después, nosotros tenemos determinados temas decididos colectivamente sobre los cuales discutir, entre los cuales no está esto. Si la semana que viene este tema es uno más, yo hablaré públicamente de eso sin ningún problema. Perfecto. Hablaban de los ataques a la Fiscalía y hoy uno de los temas más calientes, digamos, contra el poder, si quiere, puede ser el de la fiscal Alicia Guione contra el ex senador Gustavo Penades. Ella ha denunciado falta de apoyo, que está sola en esa lucha contra el poder y tal. ¿Cómo se ha parado la asociación de fiscales desde ese punto de vista? Bueno, nosotros hemos dado apoyo al trabajo del equipo fiscal, porque siempre cuando se centra la discusión en solo un fiscal es muy fácil, porque se hace el ataque personal. Cuando se trata de un equipo, por eso es importante que todas estas investigaciones se robustezcan las fiscalías de forma de que haya un equipo consolidado, que haya una fiscal, que haya 2 fiscales adscriptos o adjuntos, que haya un equipo que le asista. Y eso no le ha pasado a la doctora Ha tenido Guione. Cambio de equipo, Ha tenido cambio de equipo. En el medio ha tenido que transitar con una serie de denuncias, de investigaciones administrativas, de sumario. Es muy difícil trabajar así, es sumamente difícil trabajar así. Y eso no me pasa a mí, que soy fiscal de flagrancia. La persona que roba un auto, que comete una rapiña, yo no tengo ningún problema, no tuve ningún problema nunca con ninguna investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Los que tienen problemas son las personas que investigan causas vinculadas al poder. Entonces debe dársele apoyo a esos fiscales y no permitir que todas estas cuestiones laterales terminen perjudicando después el caso de fondo. Porque el problema que tenemos como Estado es que si vamos a permitir que estas estrategias triunfen, lo que se genera es posibilidad de impunidad. Y eso no debemos permitir. William, Mónica Ferrero determinó que no se van a publicar las formalizaciones en la página web. Se retrotrajo de eso. ¿Se retrotrajo de eso? Digo, por la vía de los hechos. La formalización y la sentencia del Tribunal de Apelaciones respecto del caso de Sosi se publicó. Hubo un caso en el departamento de Rivera sobre explotación sexual, también se publicó en la Fiscalía. En la página de Fiscalía, lo cual celebro. Nosotros habíamos ofrecido la alternativa y es un camino que vamos a transitar y le ofrecemos a nuestro colega también visibilizar el trabajo que hacen los fiscales. La mejor manera de defender el trabajo de los fiscales es mostrar lo que hacen. Mostrar lo que hacen en el juzgado. ¿Qué pasó ahí entonces? Porque Ferrero había dicho que no iba. Bueno, lo que alegó la doctora Ferrero es una cuestión del principio de inocencia, vinculada al principio de inocencia. No sé si era el principio de inocencia solo de Besosi y no de estas otras personas que fueron imputadas en el departamento de Rivera. Sé que es una decisión que
nosotros no compartíamos en el sentido de que no tiene que ver el principio de inocencia. La gente tiene que tener absolutamente claro que cuando se formaliza a una persona no se le está diciendo que es culpable. Se le está diciendo hay elementos objetivos para considerar que usted cometió un delito. Y quien decide eso, decide decir, el caso de la Fiscalía es sólido, es un juez. No es la Fiscalía. Entonces, mostrar cómo trabaja el sistema de justicia jamás puede ser algo perjudicial. Lo que es perjudicial es esconderlo, porque genera que debatirse se va a debatir. No se va a debatir con elementos que se dan propiamente en una audiencia, sino con otras cosas versiones que pueden dar los imputados, los abogados, los fiscales. Entonces, para sacar eso del foco, lo que tenemos que hacer es mostrar claramente cuál es el trabajo que hacen. Pero Ferrero revirtió su decisión, no entendí. Por la vía de los hechos. Por la vía de los hechos, pero... No llegó a anunciar, digamos, directamente se sigue haciendo lo que... Si por un lado se dice esto, se dijo en el Parlamento, pero después se publica... ¿O está siendo capcioso con tu declaración? No. Claramente, o sea, hay una reversión por la vía de los hechos porque en el caso de Rivera, se publicó en la página de Fiscalía, repito, lo cual celebro. Entonces, imagino que queda atrás aquello que se dijo en principio de no publicar más. Claro, no hubo un anuncio de que se daba marcha atrás, simplemente siguió pasando de que se publicara. Sí. En una entrevista en El Observador, por los 100 días de gobierno, Orsi dijo que no se llegaba al Ministerio de Justicia, por lo menos para plantearlo en la ley de presupuesto. ¿Cómo toman este anuncio? No es algo que nos genere tristeza en absoluto. No genera nada. O sea, respecto del Ministerio de Justicia, yo entiendo que hay evaluaciones que deben darse. Me parece que crear una nueva institucionalidad sin haber solucionado problemas de la institucionalidad que tenemos hoy presente respecto del sistema de justicia, como es la no designación aún de un fiscal general definitivo, es como traer otro tema más urticante cuando falta resolver esto otro. Creo que esto, que genera negociaciones, propuestas, un procedimiento, que el procedimiento tiene que existir, hablo de la designación de un fiscal general, debe ser lo que debe estar en el tapete hoy. Y debía estar en el tapete antes del presupuesto, porque hoy día la doctora Ferrero está organizando una solicitud de presupuesto sin saber si dentro de 3 meses va a ser la fiscal general. Eso te iba a decir, William. Es algo... ¿Qué vulnerabilidad genera en el sistema de fiscalía el hecho de subrogación tras subrogación así permanentemente y que el sistema político no se ponga de acuerdo? Lo primero es que impide proyectar a mediano y largo plazo. ¿Qué proyección puede hacer? Pensemos que la fiscal general lo que hace es, uno de los principales cometidos de la Fiscalía General es diseñar y ejecutar la política pública de persecución penal. O sea, qué delitos se van a perseguir, cómo se van a priorizar, en dónde se va a poner más refuerzo, en dónde se va a poner más énfasis. Y eso lo puede hacer alguien que realmente sabe que, bueno, esto lo vamos a hacer como estrategia, la vamos a desplegar y dentro de 2 años vamos a evaluar cómo nos fue en esta estrategia. Alguien que no sabe si el mes que viene va a estar ahí, no lo puede hacer. Entonces es algo perjudicial desde el punto de vista institucional, más allá de las personas. Eso es algo que no hemos logrado, creo que el sistema político lo comprenda desde hace casi 4 años que lo estamos reclamando, porque desde junio del 2021, cuando estaba por finalizar el mandato del doctor Díaz, nosotros empezamos a recorrer el Senado de la República para plantear estas cuestiones y a junio de 2025, 4 años después, eso no se ha solucionado. Nos tenemos que ir a una tanda. Te quiero preguntar, ¿qué perspectivas concretas tienen en relación a la nueva ley de presupuesto? Las mayores, sobre todo teniendo presente que nosotros venimos de un déficit en donde la Fiscalía ha pedido 210 fiscales a lo largo de estos 10 años, desde la ley de presupuesto 2015, y ha recibido 90. La creación de 90 cargos de fiscales, o sea, un 30% de lo solicitado. Todo ese desfasaje es déficit. Y eso para hablar en concreto sobre lo más tangencial que es los cargos de fiscales. Así que están pidiendo que, ¿cuántos? Que se revierta ese déficit, que se revierta ese déficit. ¿Por la diferencia o ya se necesitan más? ¿Por la diferencia entre los 210 y los 90? Sí, claro, por supuesto. Sobre todo porque quien había proyectado, o sea, el doctor Díaz fue quien proyectó esa cantidad de cargos que se necesitaban. Si el doctor Díaz habla con el ministro de Economía, con el presidente de la República, seguramente le va a decir,
evidentemente, yo sé que la Fiscalía tiene ese déficit porque yo iba al Parlamento y al Poder Ejecutivo a plantear que teníamos ese déficit. O sea, lo conozco de primera mano. O sea, por eso es las expectativas de que esto realmente a la Fiscalía se le dé un refuerzo que le permita trabajar y ser eficiente, que es lo que se nos reclama después. Todos los reclamos después vienen por ese lado. ¿Tuvieron contactos con el gobierno? Nosotros hemos solicitado muchas reuniones con el presidente de la República, con el equipo de presidencia, y no hemos tenido una respuesta favorable, por decirlo de alguna forma. Bueno, muy bien. Gracias. A veces los silencios también dicen cosas, ¿no? Nos vamos a una breve pausa. Gracias, William, por haber venido una vez más.